Muy buenas a todos amigos y amigas, bienvenidos a La Manzana Mordida y al unboxing y mis primeras impresiones del nuevo MacBook Pro de 16 pulgadas con el chip M3 Pro y por supuesto en el nuevo color negro espacial. ¿Qué tal será este nuevo color? Bueno, lo vamos a descubrir juntos a continuación. Antes que nada quiero dar las gracias a nuestros amigos de Katwin, porque si no es por ellos este vídeo no sería posible. Nos han reservado esta unidad, así que por supuesto recomendamos que visitéis su web, os vamos a dejar los enlaces en la descripción en el caso de que queráis comprar pues cualquiera de estos nuevos MacBook o incluso también el nuevo iMac. Echadle un vistazo a los enlaces de la descripción porque tienen ofertas muy interesantes. Os voy a comentar las especificaciones del modelo que he escogido. En este caso, MacBook Pro 16 pulgadas, como he dicho, con el M3 Pro, memoria unificada de 18 GB y SSD de 512. ¿Por qué este modelo y no otro? Bueno, en mi caso es porque justo así voy a tener con lo que comparar. Yo, por ejemplo, tengo mi MacBook Pro principal, que es un 16 pulgadas con chip M1 Pro de 512 GB. En este caso la memoria es de 16, en este caso ya hemos pasado a 18, y luego con respecto al modelo que probé en enero era exactamente lo mismo pero con el M2 Pro, así que os voy a poder contar mis sensaciones y todas las diferencias que voy apreciando con el paso de los días. En fin, vamos a proceder a quitar los papelitos y a sacar el Mac de la caja, que tengo muchas ganas de verlo. Quitamos este por aquí, quitamos este por aquí y procedemos a levantar la tapa. A ver, vamos allá. Quitamos por aquí. Muchos diréis que es poco almacenamiento y estoy de acuerdo. Yo seguramente este Mac a día de hoy ya no lo compraría con 512 GB de almacenamiento, ¿vale? Lo compraría con 1 TB, pero bueno, esto si queréis os lo cuento luego un poco con más detalle. Saco el Mac, ahora después vemos el color, lo voy a dejar por... bueno, lo voy a dejar aquí. Que no tengo hueco ya en la mesa. Vale. Aquí, ¿qué tenemos? Bueno, si levantamos esta tapita, tenemos el adaptador de corriente, en este caso un adaptador de corriente de 140 vatios, lo cual pues, nos va a permitir cargar el Mac con relativa rapidez. Y luego por aquí nos encontramos el cable, en este caso es un cable USB-C a MagSafe que nos va a permitir poder conectar el Mac sin ningún problema y sin miedo a que, bueno, pues peguemos un tirón, porque esto va magnético. Además, lo bueno de este cable es que es un cable que está, digamos, del color del MacBook Pro. En este caso está adaptado al mismo color. Como es un negro espacial, pues el cable es negro. En fin, lo último que nos quedaría por repasar de aquí sería la parte correspondiente a las pegatinas, que en este caso son de color negro, como estáis viendo en la previsualización de arriba. 2 pegatinas para que podáis pegar donde queráis. Vale, dicho esto, voy a quitar esta caja de aquí y le damos el protagonismo que se merece al Mac. Vale, ya tengo el Mac aquí, así que vamos a quitarle el papel protector para poder ver su color. Levantamos esta bandejita, levantamos también esto y esto. Vale, y aquí tenemos el MacBook Pro que no sé si estaréis viendo mi cara, pero madre mía, qué bonito es. Qué bonito es. Lo he visto un poquito en la tienda cuando he ido a recoger el Mac, pero claro, no tan en detalle y tan de cerca. Ostras, es muy bonito este color negro espacial. Bueno, os lo estaré poniendo en una toma cenital ahora mismo para que lo veáis así. Incluso a lo mejor no se ve 100% real porque le está dando un foco justo aquí de forma directa, pero en persona gana mucho. Yo os invito a que si tenéis una Apple Store cerca, vayáis a ella porque de verdad que la experiencia seguramente será muy diferente a la que podéis estar vosotros juzgando por la cámara. A ver, cosas que os tengo que decir de este Mac. Bueno, más allá de que el Mac no ha cambiado nada con respecto a los modelos del año pasado. Nada, repasar rápidamente sus especificaciones o sus conexiones. En el lateral derecho encontramos el lector de tarjetas, encontramos también un puerto Thunderbolt y HDMI, y en el otro lateral, si le damos la vuelta, nos encontramos el conector MagSafe, nos encontramos 2 entradas Thunderbolt y también un puerto para auriculares. Vale. Una de las cosas que tengo mucha curiosidad de probar en este Mac es su protección contra las huellas, porque el MacBook Air que estuve probando con el color azulito oscuro que presentó Apple, pues la verdad que era un imán para ellas. Así que voy a configurarlo un poco este Mac y vuelvo en nada, en unos segundos.
Bueno amigos, todavía tengo que seguir configurando el Mac, pero bueno, os cuento un poquito mis primeras impresiones tras configurarlo y verlo ya un poquito más detenidamente. Cosas que me han gustado, por ejemplo, el nuevo color le sienta muy bien. Efectivamente, parece que con el paso de los minutos tú puedes estar poniendo los dedos que no se marcan tanto las huellas. Habrá que probarlo con el paso de los días, ¿no? Y no de los minutos, cuando estemos en situaciones un poquito más complicadas para ver si resiste igual de bien, pero de momento las sensaciones son muy positivas con respecto a eso. Luego, este nuevo color precisamente hace que el teclado se fusione mucho mejor con el chasis del Mac. Lo que le pasaba, por ejemplo, al MacBook anterior, y bueno, también al M1 Pro, era que efectivamente, como el teclado tenía un fondo negro, claro, con la carcasa en color plata, pues chocaba mucho. Es verdad que ahora como que se mimetiza mucho más este nuevo color con el teclado y hace que también abierto se vea bastante mejor. Luego, por el resto de cosas, a nivel de rendimiento todavía es muy pronto. No he podido sacar grandes conclusiones porque, bueno, no he hecho prácticamente ningún test todavía. Tengo que cargar una copia de seguridad para que estén en igualdad de condiciones con los mismos programas y con el mismo almacenamiento consumido. Y haré pues lo típico, haré prueba de renderizado en Final Cut, haré test givens, Cinebench, en fin, haré bastantes pruebas. Por supuesto, iré comparando resultados para luego poner una gráfica y que a vosotros os sea también más fácil ilustrarlo todo. Decidme en los comentarios de este vídeo qué tipo de pruebas, qué tipo de test queréis que hagamos con este Mac. Estaremos muy atentos. De todas formas, este Mac tampoco tiene tantas diferencias con respecto a los anteriores. Es decir, realmente lo novedoso es el nuevo color y el procesador. Es decir, a nivel de pantalla contamos con la misma pantalla, por lo que os puedo decir que se ve igual de bien que se ve la pantalla de mi Mac actual. A nivel de altavoces, obviamente, se va a escuchar también igual de bien que en los Mac anteriores. Es decir, que todo lo que ahora mismo podemos ver a nivel de hardware realmente se va a sentir igual, porque las diferencias son mínimas, por no decir casi inexistentes. Un detalle que tenéis que tener presente es que, bueno, este Mac se vende en 3 versiones. Bueno, en realidad este concreto no, el de 14 pulgadas. Ya sabéis que tenemos dos tamaños, modelo de 14 pulgadas y 16 pulgadas. Este modelo en concreto es el de 16, este soporta la posibilidad de montar un chip M3 Pro o un chip M3 Max. Si compráis el de 14 pulgadas tenéis la opción de montar el chip M3. El chip M3 tiene alguna particularidad, más allá de que es más económico, por supuesto, sino que, por ejemplo, tiene un puerto USB-C menos, un puerto en este caso que te va a limitar de poderle conectar con más monitores por la limitación del puerto y sobre todo si estás conectado a un monitor pues que te va a quedar menos disponibilidad de puertos para conectar otros accesorios. Esto es algo que debes tener en cuenta. Más allá de esto, poco más que destacar, amigos. Decidme en los comentarios si os ha gustado este nuevo color. Por supuesto, os invito a que estéis muy atentos al canal porque vamos a hacer una review en los próximos días y también tenemos por aquí rondando el iMac. Así que si queréis también que hagamos algún vídeo en concreto con relación al iMac, dejádmelo en los comentarios que lo tendremos muy en cuenta. Y poquito más, amigos. Si os ha gustado el vídeo, os animo a que le deis un me gusta, suscribiros al canal y nos vemos, nada, muy pronto aquí con más contenidos sobre estos Mac y, por supuesto, mucho más sobre Apple porque somos la manzana mordida y prometemos hacerlo. ¡Chao!